Bien, continuamos entonces con la corrección del global número 2. Hemos llegado hasta la pregunta número 15 y hoy tenemos que arrancar desde la 16. Dice, el tejido conectivo o conjuntivo incluye distintos tejidos con propiedades funcionales diversas y con ciertas características en común, siendo los que brindan apoyo y protegen a los otros tipos de tejido. Con respecto a sus características, es correcto afirmar que el principal componente de la matriz extracelular son las proteínas fibrosas, siendo la más importante de ellas el colágeno, el cual brinda resistencia y soporte a la tracción. ¿Qué está mal de eso? ¿Qué está incorrecto ahí? A ver, ¿cuál es el principal componente de la matriz extracelular en el tejido conectivo? La sustancia fundamental. Muy bien, exactamente, la sustancia fundamental, no las proteínas fibrosas. Acuérdense que la sustancia fundamental es viscosa, es amorfa, ese es el principal componente de la matriz extracelular. Por eso es incorrecta. La B nos dice, dentro de las fibras reticulares que pueden formar redes en los órganos sólidos, se encuentra como componente el colágeno tipo 3. Y eso es correcto. Es decir, el colágeno tipo 3 pertenece a lo que llamamos las fibras reticulares. Los macrófagos son células residentes del tejido conectivo derivados de los monocitos, que son los encargados de participar en la respuesta inflamatoria, fagocitando partículas extrañas y sintetizando la matriz extracelular. ¿Qué estaría mal ahí? ¿Qué estaría incorrecto? A ver. De que sintetizan la matriz extracelular. Muy bien, porque sí es verdad que el macrófago deriva del monocito, que participan en la respuesta inflamatoria, que fagocitan partículas extrañas. Lo que está mal ahí es que no sintetizan la matriz, ¿sí? Y la última me dice, las fibras elásticas están entretejidas con fibras de colágeno y brindan soporte al desgarro en órganos fundamentales como el parénquima renal. ¿Dónde se encuentran principalmente las fibras elásticas? Estas que me están diciendo que están entretejidas con colágeno. ¿Dónde están principalmente? En los vasos sanguíneos. Muy bien, en las paredes de vasos sanguíneos. Por eso la D también era incorrecta, ¿sí? Es decir, en realidad en los órganos encontramos principalmente en las paredes de los órganos fibras de tipo reticular. Las fibras elásticas entretejidas con colágeno se encuentran en los vasos sanguíneos, en las paredes de vasos sanguíneos. Los epitelios se clasifican de acuerdo a su forma y cantidad de capas, lo cual hace referencia a su función en el órgano del cual forman parte. En base a ello, en el sistema respiratorio podemos decir que el vestíbulo de la nariz tiene un epitelio plano, estratificado, queratinizado. El único queratinizado era la piel. Bien, ¿y qué tipo de epitelio hay en el vestíbulo de la nariz? Cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Los senos paranasales tienen un epitelio simple plano al igual que el alveolo. ¿Qué epitelio hay en los senos paranasales? El mismo que en el vestíbulo de la nariz. Cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Sí es verdad que en el alveolo hay epitelio plano simple. Acuérdense que en el alveolo tiene que ser un epitelio sumamente fino, donde yo produzco el intercambio gaseoso. Después me dice, la laringofaringe tiene un epitelio estratificado plano, al igual que la orofaringe. Eso es correcto, es verdad que es plano estratificado, pero no queratinizado. Y la última me dice, el epitelio respiratorio presenta vellosidades en su membrana apical. Cilia. Vellosidad. A ver, ¿qué hay en el epitelio respiratorio? Cilios. Cilios. ¿Dónde están las vellosidades?
En el intestino. Es decir, la vellosidad cumple función de absorción. Es decir, la vellosidad lo que incrementa es la superficie de absorción, entonces yo lo encuentro en el intestino. Acuérdense que vimos vellosidades, microvellosidades, que se encuentran justamente en el intestino. Entonces, estas vellosidades o microvellosidades aumentan la superficie absortiva. El epitelio respiratorio tiene cilios, porque esos cilios funcionan a modo de escobitas, como les digo yo siempre, que lo que hacen es barrer las partículas extrañas que ingresan. Por eso, por ejemplo, en la nariz tenemos epitelio ciliado, porque justamente esos cilios funcionan como una especie de escobita para las partículas que quieren entrar. ¿Cuál de los siguientes son músculos superficiales posteriores de la pierna? Esto era un regalo. Miren, aductor largo y pectíneo, bíceps femoral y semitendinoso, gastrocnemio y plantar, psoas y sartorio. Supongamos que yo no sé nada. ¿Qué sé yo si están en la parte anterior, en la parte posterior? No me acuerdo. ¿Qué onda con los demás? ¿A dónde estaban? En el muslo. Muy bien. Todos los demás estaban en el muslo, chicos. Todos los demás, aductor, pectíneo, bíceps femoral, semitendinoso, psoas, sartorio, todos están en el muslo. Es decir, el gastrocnemio plantar. ¿Qué es el gastrocnemio? Los Los gemelos. gemelos. Muy bien. El gastrocnemio y el plantar son los que se encuentran en la parte posterior de la pierna, no del muslo. Acuérdense que acá, por ahí uno con el nervio, dice, pierna, pierna, es todo la pierna. No. Acuérdense que cuando vean una pregunta de este tipo, de hueso, de músculo, para la anatomía no es lo mismo el muslo que la pierna y no es lo mismo el brazo que el antebrazo. Así que si después quieren decirle a todo pierna o a todo brazo, bueno, pero para la anatomía en estas preguntas no es lo mismo el muslo que la pierna y tampoco el brazo que el antebrazo. Un neurotransmisor puede interactuar con diferentes tipos de receptores posinápticos. Según el receptor con el cual interactúe, producirá respuestas excitatorias o inhibitorias. Estas respuestas serán mediadas por diferentes mecanismos según se trate de una sinapsis ionotrópica o metabotrópica. ¿Cuál es el mecanismo de acción de un neurotransmisor en una sinapsis ionotrópica? Yo les hago una consulta. ¿Cuál era la diferencia entre una sinapsis ionotrópica y una metabotrópica? Que la metabotrópica necesitaba un segundo mensajero. A ver, bien, es decir, igual Belu, ojo, ay, perdón, que no había leído el chat, me pusiste que el bíceps es del pecho. Ojo porque acá te habla de bíceps femoral en la pregunta anterior. En esta pregunta te dice bíceps femoral. El bíceps femoral está en el muslo. El bíceps al que vos te referís, que es el bíceps, primero que no está en el pecho, está en el, ¿cómo se llama esta parte? Brazo. En el brazo, ¿sí? Entonces, ojo, porque está el bíceps braquial y el bíceps femoral. Son los dos bíceps, pero obviamente están en lugares distintos. Justo leí el chat, por eso, no, te hago la aclaración, no me tenés que pedir perdón, porque no sé si habías alcanzado a leer que decía justo bíceps femoral. Si te hubieran puesto bíceps solo, bueno, ahí no sabríamos a qué bíceps está haciendo referencia, pero igual está mal, porque ni el bíceps femoral ni el bíceps braquial están en la pierna. En todo caso, el bíceps femoral está en el muslo, ¿sí? Por eso hago la aclaración, porque sé que hay músculos chicos que se llaman igual, como por ejemplo los bíceps, y confunden. Pasa también a veces con algunos huesos, entonces uno es como que tiene que estar muy atento, porque si a vos te ponen bíceps solo, no sabes qué bíceps es. Te tienen que aclarar qué bíceps es, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la ionotrópica? Recién la Marti dijo que en la metabotrópica había un segundo mensajero, y está bien, es decir, cuando se liberaba el neurotransmisor y tomaba contacto con los receptores de la neurona posináptica, me estimulaba la liberación de un segundo mensajero. ¿Y la ionotrópica? ¿Qué hacía la ionotrópica?
La ionotrópica, chicos, es la que ustedes más vieron. Es decir, si ustedes vieron las dos, en realidad la que más profundizamos fue la ionotrópica. Es decir, cuando yo libero un neurotransmisor y es captado por la neurona posináptica, por el receptor de la neurona posináptica, lo que me produce es la apertura o el cierre de canales. Por ejemplo, canales de sodio, por ejemplo, canales de cloro, por ejemplo. Entonces, esa es la sinapsis ionotrópica. Cuando el neurotransmisor se libera y se une al receptor de la neurona posináptica, no desencadena un segundo mensajero, sino que lo que hace es abrir o cerrar un canal. Por ejemplo, un canal de sodio. Entonces, por ejemplo, si me produce la apertura de un canal de sodio, la neurona siguiente se va a despolarizar. Si me produce la apertura de un canal de cloro, la neurona siguiente, como empiezan a entrar grandes cantidades de cloro, se va a hiperpolarizar. Pero en la ionotrópica, lo que te produce el neurotransmisor es la apertura o cierre de un canal. ¿Se entendió la diferencia? ¿Se acuerdan? Esto no está en la teoría, sino que aparecía en el apunte de clase de sistema nervioso. ¿Está? Entonces, ojo, porque lo que cambian, ustedes tienen que diferenciar en la sinapsis dos cosas. Ustedes tienen aquellas que eran excitatorias o inhibitorias y aquellas que eran metabotrópicas y ionotrópicas. La facultad hace un tiempo dijo que había sacado este concepto de ionotrópico y metabotrópica y aparecían preguntas en los exámenes. Entonces, por esa razón es que nosotros se los hemos puesto, si se fijan, está no en el cuadernillo, pero sí en el apunte de clase. En el apunte de clase aparece la diferencia entre ionotrópica y metabotrópica. Eso está, como les dije, en sistema nervioso, en la parte del apunte de clase. Entonces, la metabotrópica libera el neurotransmisor, es captado por la neurona posináptica y me produce la liberación de un segundo mensajero, que puede ser calcio, puede ser AMP cíclico. En la ionotrópica, cuando el neurotransmisor se une con el receptor de la posináptica, abre o cierra un canal. Eso es el efecto de la ionotrópica. Entonces, por eso la correcta era la B, que dice la unión del neurotransmisor al receptor produce respuestas de apertura o cierre de canales iónicos en la célula posináptica. La A me dice, la unión del neurotransmisor con iones calcios activa una enzima de la membrana que adquiere función de segundo mensajero. Ahí está más relacionado con la sinapsis metabotrópica. El neurotransmisor se une a iones que lo transportan desde la célula presináptica hacia la neurona posináptica a través de uniones comunicantes. ¿De qué me está hablando ahí? A ver. Sinapsis eléctrica. Exactamente, me está hablando de iones que están pasando a través de uniones comunicantes, no es una sinapsis química. En la sinapsis química no hay uniones. Acuérdense que la neurona presináptica y la posináptica, en una sinapsis química, no se tocan nunca, porque hay en el medio un espacio que se llama hendidura sináptica. Entonces no hay uniones comunicantes en las sinapsis químicas. Y la D me dice, los neurotransmisores son iones que al unirse con los receptores posinápticos abren un canal iónico para el potasio. ¿Qué estaría mal ahí? A ver. ¿El neurotransmisor es un ion? No, no es un ion. Claramente no, chicos. Es decir, si yo estoy hablando de pasajes de iones, estoy hablando de una sinapsis de tipo eléctrica, no de una sinapsis química. El neurotransmisor podía tener distintas estructuras químicas, pero no ion, no son iones, ¿sí? Lo que sí hacen es que cuando se unen a una célula, por ejemplo, posináptica, a la neurona posináptica, pueden inducir la apertura de canales de iones. Eso sí, pero el neurotransmisor no es un ion. Bien, vamos con la 20. La curva de disociación oxígeno-hemoglobina representa valores de porcentaje de saturación para la hemoglobina a distintas presiones parciales de oxígeno, bajo determinadas condiciones de temperatura y pH. Sin embargo, existen situaciones en las que se requiere una presión de oxígeno mayor
para que la hemoglobina enlace una determinada cantidad de oxígeno. ¿Cuál de las siguientes es una de estas situaciones? Acuérdense, chicos, que esto está relacionado con el desplazamiento de la curva a la derecha o a la izquierda. Cuando yo decía que la curva se desplazaba a la izquierda, había más afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Cuando se desplazaba a la derecha, había menos afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces yo decía, bueno, ¿qué significa esto? Fíjense, si yo comparo las gráficas, esto es un desplazamiento hacia la izquierda, que esta que tengo acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué factores la desplazan a la izquierda? Por ejemplo, un aumento en el pH, una disminución de temperatura, una disminución en la presión de dióxido de carbono. ¿Qué la desplazaba a la derecha? Por ejemplo, todo lo contrario. Una disminución de pH, un aumento de temperatura, un aumento en la presión parcial de dióxido. ¿Y cómo está relacionado esto? Porque acá a mí me están relacionando esto con situaciones en las que se requiere más presión de oxígeno para que la hemoglobina enlace cantidades de oxígeno. ¿Con qué está relacionado esto? Quiere decir que la curva se va a desplazar hacia la derecha. Exactamente, fíjense que acá, a ver, ¿qué me dicen? Que va a haber una disminución del pH, un aumento de la temperatura. ¿Por qué vos decís que se desplaza a la derecha? Está bien lo que estás diciendo, pero ¿por qué decimos que se desplaza a la derecha? Porque fíjense que cuando yo me desplazo a la izquierda, supongamos que yo quiero tener una hemoglobina saturada completamente. Fíjense que para yo, cuando me desplazo a la izquierda, la hemoglobina, para estar saturada, necesita, por ejemplo, una determinada presión de oxígeno, y cuando se desplaza a la derecha, otra. Por ahí con valores más de saturación más bajos se ve mejor. Fíjense, por ejemplo, si yo quiero un 60% de saturación, yo acá necesito una determinada cantidad de presión de oxígeno. Si yo comparo con esto, para el 60% de saturación necesito otra cantidad. Entonces acá me preguntan que hay situaciones en las que se requiere mayor presión de oxígeno para que enlace la hemoglobina oxígeno. Entonces yo digo, bueno, si yo comparo, por ejemplo, quiero una hemoglobina saturada al 60, digo, bueno, cuando se desplaza a la izquierda, que es lo que pasa acá, para lograr una presión del 60, una saturación del 60, requiere una presión, supongamos, de 30 milímetros de mercurio. Cuando yo quiero, la curva está desplazada a la derecha, una saturación del 60%, fíjense que ya necesito más de presión. Quiere decir que, como dijo la Marti muy bien, cuando se desplaza a la derecha, yo necesito más porcentaje de oxígeno para saturar la hemoglobina, más presión de oxígeno, mejor dicho, para saturar la hemoglobina. Entonces, ¿qué factores la desplazan a la derecha? Entonces ahí digo, bueno, disminución de la acidez de la sangre, sí. Todos los demás, aumento de pH, disminución de presión de dióxido, disminución de temperatura, todo lo demás la desplaza hacia la izquierda, no hacia la derecha. ¿Se entiende esto? ¿Lo entendieron? Sí, Dani, lo entendía un poquito mejor, yo no lo entendía eso. Claro, acordate, Belu, que esto está relacionado en la curva, y vos relacionás cuán saturada está la hemoglobina en porcentaje con la presión de oxígeno que hay. Para que te lo acuerdes en criollo, cuando la curva se desplaza hacia la derecha, vos necesitas más presión de oxígeno para saturar a tu hemoglobina, al mismo porcentaje. Cuando la curva se desplaza a la izquierda, menos presión de oxígeno para lograr saturarla al mismo porcentaje. Como yo te digo, vos querés una saturación del 60%, bueno, vos querés una hemoglobina saturada al 60%, si vas hasta acá, vos necesitas más o menos, estoy haciendo un estimativo, necesitaría acá más o menos una regla para ver más o menos dónde está, pero fíjate, vos para lograr una saturación del 60% necesitarías una presión, ponele, del 50 milímetros de mercurio. En cambio,
Cuando la curva se desplaza a la izquierda, para lograr una del 60%, necesitas entre 20 y 30 milímetros de presión de oxígeno. Quiere decir que acá necesitas menos presión para lograr exactamente la misma saturación. Así sería la relación. Bien, seguimos. Vamos con la 21. Dice, María es una mujer de 75 años que luego de sufrir una ACV presenta dificultades en la articulación del habla, mientras que la comprensión de las palabras no resultó afectada. De acuerdo a estas manifestaciones clínicas, ¿qué región del cerebro es más probable que se haya lesionado? Fíjense que tiene un problema para articular el habla, pero comprende perfectamente. Entonces, ¿qué área se ve afectada? La de Broca. ¿Por qué no podría ser la amígdala o el hipocampo? Porque la amígdala está en la boca, o sea, en la garganta. A ver, Porque en realidad la amígdala es lo que regula el miedo y no tenía que ver con el está habla. relacionada con el miedo muy bien. Y además la amígdala y el hipocampo, ¿con qué más están relacionados, chicos? Con la memoria. Muy bien, con el proceso de la memoria. Te estás confundiendo, acordate, bueno, ahí está, hablamos de los nombres que son parecidos o iguales. Una cosa es la amígdala del encéfalo y otra cosa son las amígdalas que están en el anillo de Waldeyer, que forman parte de los órganos linfoides. Quizás con eso te lo confundiste, Belu. La amígdala, hay una amígdala en el encéfalo y esa amígdala está relacionada con, como dijeron muy bien, el miedo, y está también relacionado con el proceso de la memoria. Entonces, el hipocampo y la amígdala son dos estructuras que se encargan sobre todo de la memoria. El área de Broca y el área de Wernicke son áreas del habla. Acuérdense que área de Broca y me permitía lo que es la articulación del movimiento, mover la lengua, los labios, las cuerdas vocales, y la de Wernicke la comprensión de lo que digo. Entonces, como en esta mujer la comprensión no se veía afectada, quiere decir que su área de Wernicke no está afectada. En el oído se llevan a cabo dos funciones: percibir sonidos y mantener el cuerpo en posición. Indique la opción que considere correcta. El órgano de Corti está apoyado sobre la membrana basilar y permite la transformación de energía química en energía cinética. A ver, ¿por qué estaría mal esto? Porque el órgano de Corti era el que era 100% sensorial, o sea, el que se encargaba de la audición. Bien, ¿está apoyado sobre la membrana basilar? Sí. ¿Pero qué hace el órgano de Corti, chicos? A ver, recordemos, viene la onda, oído externo, me hace vibrar el tímpano. El tímpano separaba oído externo de oído medio, ¿sí? Pasa por los huesecillos del oído. ¿Dónde estaban los huesecillos del oído? Martillo, yunque y estribo. En el oído interno. A ver, En el oído medio. bien, en el oído medio. Acuérdense que el oído medio estaba delimitado por el tímpano, que lo vendría a ser lo comunica con el oído externo, y la ventana oval con el oído medio, con el oído interno. Entonces ya acá veo que me dice los huesecillos del oído externo. Los huesecillos están en el oído medio. Sí es verdad que estos huesecillos, que se llaman martillo, yunque y estribo, amplificaban la onda sonora hasta llegar al oído interno. Entonces, es verdad que amplifican la onda, pero los huesecillos están en el oído medio, no en el oído externo. Sigamos con el tema del órgano de Corti. El órgano de Corti estaba apoyado sobre la membrana basilar. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando la onda, la vibración, movía el líquido que tengo en el oído interno, la membrana basilar se movía. Entonces, el órgano de Corti tenía células que se movían. ¿Y qué hacían esas células? ¿Qué convertían? Si yo estoy diciendo que se mueve, ¿en qué? A ver. Muy bien, porque generaba un impulso eléctrico, un impulso nervioso. Entonces, el órgano de Corti, que es verdad que está apoyado en la membrana basilar, cuando se mueve la membrana basilar, eso es una energía mecánica. ¿En qué convertía eso? Las células del órgano de Corti
tocaban una membrana por encima que se llama tectorial, entonces se despolarizaban esas células y se generaba un impulso nervioso, chicos. Entonces convierte la energía mecánica en un impulso nervioso. La B me dice, el sáculo y el utrículo, dos estructuras que se encuentran en el vestíbulo auditivo, detectan aceleraciones en los planos horizontales y verticales del espacio. ¿Para qué servían el sáculo y el utrículo? Para el equilibrio y eso. Muy bien, para el equilibrio y la propiocepción, es decir, me permitían mantener el equilibrio y ubicar mi cuerpo en el entorno, ¿sí? La información captada por el aparato vestibular y el coclear es transmitida hasta el cerebro por el nervio vestíbulo coclear, nervio craneal 8, para dirigirse hacia la zona de la corteza auditiva ubicada en el lóbulo parietal. Es el lóbulo temporal. Muy bien, Marti. Es decir, está bien porque la información que capto la envío por el nervio o el par craneal 8, pero la corteza auditiva no está en el lóbulo parietal, está en el lóbulo temporal, chicos. ¿Quién estaba en el lóbulo parietal? ¿Qué corteza teníamos? La sensitiva puede ser. Muy bien, la somatosensorial o sensitiva, perfecto. Acuérdense que la frontal, en el lóbulo frontal está la corteza motora y en el lóbulo occipital la corteza visual. ¿Está? Entonces, está toda bien esta, lo que está mal es que no es el lóbulo parietal, es el lóbulo temporal. El ciclo menstrual es un patrón recurrente de niveles hormonales variables y de cambios en los tejidos en la mujer. La producción y liberación de hormonas que participan son reguladas por sistemas de retroalimentación complejos. ¿Cuál es la hormona que producida por el hipotálamo, creo que esa es la palabra clave, chicos, viaja por el sistema hipotalámico hipoficiario y estimula la liberación de hormonas glucoproteicas que promueven la ovulación? Aquí me están hablando de una hormona liberada por el hipotálamo que viaja por el sistema hipotalámico hipoficiario y estimula la liberación de otra hormona. Les hago una pregunta. La FSH y la TRH, más allá de que supongamos que yo no me acuerdo qué cacho hacía cada una, ¿las liberaba el hipotálamo? No, son hipoficiales. O sea que supongamos que yo ya no me acordaba qué hacían porque se me borró todo y me quedé en blanco. La FSH y la TRH no las liberaba el hipotálamo siquiera. Las liberaba la adenohipófisis, o sea, son hormonas hipoficiarias. Supongamos que yo no me acuerdo qué hacían, pero no las libera el hipotálamo, o sea que ya está, ¿sí? O sea que mis respuestas se reducían a dos, la B o la D. La B, que es la antidiurético vasopresina, es verdad que es producida por el hipotálamo, es almacenada en la neurohipófisis. ¿Y qué regulaba la antidiurética? Regulaba la cantidad de agua en el, o sea, renal, digamos. Es decir, me cambiaba la permeabilidad del conducto colector de la nefrona. Nada que ver con el ciclo menstrual, ni parecido siquiera. Es decir, esta lo que regula es la antidiurética, hacía que yo excretara orinas hipertónicas, que se reabsorbiera agua en el conducto colector. La única que podía hacer, aunque fuera por descarte, era la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas. ¿Se entiende? Muchos se confundieron con esta. Pero esta no la libera el hipotálamo, la libera la hipófisis, que es la folículo estimulante. ¿Y esta qué hacía? También la libera la hipófisis. ¿Qué hacía esa? ¿Qué estimula? TRH. Tiroxina en sangre. Estimula la liberación de la glándula tiroidea. Muy bien, exactamente, muy bien. Los virus fueron descubiertos en 1880 cuando recibieron su nombre que en latín significa veneno. Desde ese momento fueron identificados como agentes causales de enfermedades de muchos seres vivos. Con respecto a ellos, es correcto decir que todos los tipos de células
tanto procariotas como eucariotas, pueden ser infectadas por cualquier virus, ya que son capaces de interactuar con sus receptores de membrana. A ver, ¿qué pasa acá? ¿No todos interactúan con los receptores de membrana? A ver, ¿todos los virus infectan todo tipo de células? No, tienen especificidad. Son específicos. Es decir, básicamente hay una especificidad. Por ejemplo, hay virus que pueden infectar a los animales y que a nosotros no nos afectan. Hay virus que nos infectan a nosotros y si yo me acerco a un animal, no lo infecto. ¿Por qué? Y lo mismo pasa con las células procariotas y eucariotas. ¿Se acuerdan los bacteriófagos? ¿A quiénes infectaban los bacteriófagos? Son virus que infectan bacterias. No nos infectan a las células eucariotas. Entonces, claramente, no cualquier virus infecta a cualquier célula. Porque justamente, como decía recién la Juani, hay especificidad. Hay receptores específicos para esos virus. Después me dice, los virus con envoltura, como el virus de la influenza, codifican proteínas adicionales que se insertan en la membrana de la célula hospedadora. Y ese es el problema de los virus que tienen envoltura, justamente. Es decir, tienen los receptores, es como, yo siempre digo, como la cerradura y la llave, básicamente. Es decir, bueno, lo mismo pasa con el COVID ahora. El virus, para poder enganchar en nuestra cerradura, tiene que tener la especificidad para poder entrar. Entonces, justamente, como decimos, estos virus que tienen una envoltura tienen proteínas adicionales para insertarse mejor en la célula del hospedero. Lo mismo que todos los virus que tienen una cubierta proteica, ¿qué pasa? ¿Son más fáciles de eliminar o más difíciles? Esta cubierta lipoproteica. Más difíciles. Exacto, el COVID. El COVID-19. El COVID, el problema, y la mayoría de los que nos infectan a nosotros, chicos, tienen esta cubierta que los hace más resistentes. Por eso vieron que ahora con el COVID todos somos expertos en virus, pero vieron que, por ejemplo, siempre te decían el tema del lavado de manos, porque el virus no se adhería, porque resbalaba, porque bueno, eso está relacionado con esa cubierta lipoproteica que tiene el virus para que no se adhiera a la superficie o a las manos o a donde sea. Por eso es que se insiste con el tema del lavado de manos, de la desinfección. A eso va. Un virus solo puede ser infectado por una célula si la proteína viral encaja en uno de los receptores específicos de su membrana. Está al El revés. virus infecta, no es infectado. Claro, claramente. ¿Ustedes saben la cantidad que han marcado esta como correcta? Porque leyeron encajan receptor específico de la membrana esta. Y nunca leyeron que estaba al revés. Todos leyeron que el virus infectaba la célula y no que la célula infectaba un virus. O sea, esto es por leer mal. Es decir, ni siquiera es que no lo sepan, porque lo saben a esto. Y de hecho, chicos, cuando ustedes van a rendir un ingreso, la mayoría de las cosas las saben. El problema es que uno con los nervios lee cualquier cosa. Pero como dijeron, un virus no puede infectar una célula, no puede infectar un virus. ¿Sí? Es el virus el que infecta la célula. La visualización directa de las partículas virales se realiza mediante microscopio óptico o común. ¿Qué microscopio necesito para ver un virus? El eléctrico. Electrónico, exactamente. El microscopio electrónico que tiene mucho más poder de resolución que el microscopio óptico. ¿Sí? Recuerden, ahí estaba leyendo lo que decía Marti, que no lo había leído. Sí, Marti, lo que te pasó a vos les pasó a todos. O sea, el no leer hipotálamo, o el leer acá que entender como que el virus era el que infectaba la célula, decir, ah, sí, eso está re bien. Y en realidad dice, un virus puede ser infectado por una célula. O sea, realmente eso son errores de los nervios, chicos, no es nada, no es que les pase solo a ustedes, les ha pasado a un montón. Nosotras que corregimos sus exámenes,
Claro, aparte, imagínate si nosotros infectáramos los virus. O sea, no habría, imagínate si pudiéramos infectar nuestras células e infectaran bacterias o infectaran virus. No habría nada que nos mate, porque nosotros infectamos a los demás. O sea, sería al revés. Sería imposible eso. Bien, vamos con la 25. Dice, en un sistema de regulación por retroalimentación negativa, la vía correcta es la siguiente. ¿Qué significaba que fuera una retroalimentación negativa? Te revertía la respuesta. Muy bien, que revierte la condición. Perfecto. Por ejemplo, si a mí me aumenta la presión, que disminuya. Si a mí me baja, no sé, la frecuencia cardíaca, que me aumente. ¿Sí? Es decir, eso significaba una retroalimentación negativa. Fíjense, la correcta, acá era mucho leer bien. Acá pasa lo mismo que estuvimos hablando, chicos. Es decir, en todas estaban las respuestas correctas. Lo que pasa es que estaban desordenadas. O sea, acá había que estar atentos cuando yo leía y encima cuando uno, se los hacen adrede todos, chicos. Es decir, no es que nosotros seamos malas. Para los que rindieron, si ustedes esto lo rinden presencial, que primero que habían muchas iguales, y se los ponen todos juntos así, con una letrita así. Entonces vos empezás a leer y se te lee, lees el renglón de abajo, porque bueno, lo rindieron ustedes en forma virtual, pero muchas veces pasa eso. La facultad, y de hecho ustedes saben que nosotros antes, como éramos buenas, después nos transformamos en malas, antes nosotros, cuando armábamos los exámenes, los globales y los exámenes, se los poníamos con el interlineado 1.5. Claro, entonces uno leía perfecto las preguntas. Pero la facultad te hacía el examen con el sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Nos decían, no puedo leer, porque cuando la consigna es muy larga y te lo ponen todo junto, con una letra así y todo pegado, se te mezclan los renglones. Entonces, eso está hecho adrede también, chicos. No es que digan, ahí están ahorrando papel. No, no están ahorrando papel. Es para que se confundan. Entonces, bueno, esto por ahí, cuando uno lo lee en el Moodle no se ve tan confuso, pero cuando uno lo lee en un papel, se ve confuso, porque se mezcla todo, ¿sí? Sí, Belu, todo lo que puedas llevar para resaltar, para anotar, para rayar, rayen. Rayen, no la grilla, porque no la pueden rayar, pero la de las preguntas, ráyenlo, tachen palabra, escriban cosas al lado, no importa eso, porque es para su ayuda. Todo lo que los pueda ayudar, háganlo. ¿Sí? Por ejemplo, en esta, me dice, estímulo que altera la condición controlada, receptor que detecta el cambio, envío la información al centro de control, evalúa el centro de control, envío de órdenes al efector, producción de respuesta fisiológica, la respuesta intensifica el estímulo y prosigue hasta la interrupción de un mecanismo ajeno. ¿Qué está mal ahí? Que no intensifica el No estímulo. intensifica. ¿Cómo se llama cuando intensifico la condición? Es retroalimentación Alimentación positiva. Exactamente. Y clarito acá me decía que era una retroalimentación negativa. Si hubiera sido una retroalimentación positiva, hubiera estado bien. Estímulo que altera la condición controlada. Receptor que detecta el cambio. Y ya ahí me dice producción de una respuesta fisiológica. Y después me dice envío de la información al centro de control. O sea que esa, por ahí por descarte, era más fácil de descartarla. La correcta era esta, es decir, está todo igual que en la primera, nada más que regreso a la condición, a su estado normal. Y en esta me decía, estímulo que altera, receptor que detecta el cambio, produzco una respuesta fisiológica. No, la producción de la respuesta fisiológica la da el centro de control. O sea que primero tiene que llegar la información al centro de control, que el centro de control la procese, y después producir la respuesta fisiológica. Porque el que produce la respuesta fisiológica es el centro de control. La adrenalina es una sustancia que con diversas funciones en el organismo. ¿Cuál es uno de los mecanismos de acción de esta sustancia? Ingresa en células blanco, estimulando la pérdida de calor de forma rápida cuando la temperatura corporal es superior a la del termostato fisiológico. Yo no me acuerdo de nada, supongamos.
No me acuerdo qué hacía la adrenalina, qué sé yo, se me mezclaron todas las hormonas. ¿Por qué la puedo descartar? Que no ingresa directamente a la célula blanco. ¿Qué tipo de hormona es la adrenalina, chicos? Es es un derivado de un ácido. Es un derivado de aminoácidos. ¿Las hormonas derivadas de aminoácidos entran a las células? No, solo la estimula. Igual yo tengo No. ahí una duda, profe. Dime, te escucho. Es más de endocrino, digamos, Sí, lo que porque quieras. o sea, en una clase nos decían que las tiroideas sí, Sí, y pero también sí, son derivadas de aminoácidos. claro, está muy bien tu pregunta, porque la tiroidea, Marti, es una excepción. Es una excepción a la regla, diríamos. Como todo en biología hay excepciones. A ver, para que quede claro, las hormonas que pueden atravesar la membrana y entrar a una célula blanco, por eso los receptores están adentro, son las esteroideas. Las peptídicas y proteicas y las derivadas de aminoácidos no pueden entrar a las células. Tienen los receptores en la membrana. Entonces, se unen con su receptor en la membrana de la célula blanco y se libera un segundo mensajero. O sea que la hormona nunca entra en realidad. Vuelvo a responder ahora a tu pregunta de la tiroidea. Las tiroideas son hormonas que por la distribución que tienen, acordate que la tiroidea tiene átomos de yodo. Entonces, por la carga con la que tiene la tiroidea, en realidad no tiene carga. ¿Por qué? Porque cuando se forma la hormona tiroidea, tiene una estructura química que la hace ser sin carga. Y no solamente sin carga, que es pequeña. Entonces, si vos me preguntás, Dani, ¿qué estructura química tiene la tiroidea? Yo te voy a decir, es derivada de aminoácidos. Pero te voy a decir, ojo, porque es una excepción. Porque es derivada de aminoácidos, pero puede atravesar la membrana. Es la única excepción que hay. El resto de las derivadas de aminoácidos y las peptídicas y proteicas no entran a la célula blanco. No pueden entrar. Tienen el receptor en su membrana, se adhieren al receptor y lo que liberan es un segundo mensajero. Se estimula la liberación de un segundo mensajero. El que cumple el efecto es el segundo mensajero. ¿Se ha entendido el por qué? Sí, ahora sí, profe. Sí, De más hecho, claro. fíjense que en la B me dice otra vez, ingresa a las células hepáticas promoviendo la glucogenogénesis frente a situaciones de estrés. Esta la podemos descartar por dos cosas. Una ya la dijimos, porque ingresa, no ingresa a ningún lado. La adrenalina es una derivada de aminoácido, no ingresa a la célula ninguna, tiene receptor en la membrana y nunca va a ingresar, porque las peptídicas y proteicas y las derivadas de aminoácidos nunca entran. Se unen a receptores de membrana. ¿Y por qué más la podemos descartar a esa? Porque hace glucogenólisis la adrenalina. Muy bien, perfecto, Juani. Es decir, no es una hormona hipoglucemiante, es una hormona, la adrenalina, hiperglucemiante. Entonces me estimula la glucogenólisis. O sea que por un motivo o por el otro la podía descartar. La C me dice, a nivel de la sinapsis, se une con receptores de neuronas posganglionares del sistema nervioso simpático. A ver, ¿por qué estaría mal? Ya sabemos que la correcta es la D, pero ¿por qué estaría mal? Chicos, Porque en realidad es secretada a ver, por el acuérdense, sistema simpático. bien, acuérdense dos cosas. Acuérdense que nosotros, acá nos preguntan por la adrenalina, y acá me están hablando de la sinapsis. Lo acabamos de repasar. Acuérdense, parasimpático y simpático. En el parasimpático, ¿qué liberaba la neurona preganglionar y la posganglionar? Las dos que liberaban, acetilcolina. En el simpático, que es un poco a lo que apunta esto, ¿qué libera la neurona preganglionar y posganglionar? ¿Cómo era? La preganglionar acetilcolina y la postganglionar noradrenalina. Ahí va la confusión. Eso es lo que quisieron confundirles. Es decir, quería que ustedes se confundieran la adrenalina con la noradrenalina. Porque las neuronas posganglionares
en el simpático liberan noradrenalina. Se une a receptores de membrana de células blancos, aumentando la síntesis del AMP cíclico. ¿Qué es el AMP cíclico? Que cuando se une me aumenta la síntesis de eso. ¿Qué El es? segundo mensajero. Exactamente, es el segundo mensajero, chicos. Por eso aumenta su secreción. Cuando la adrenalina se une al receptor de la célula, estimula la liberación del segundo mensajero, que es el AMP cíclico. Lo mismo pasaría con una hormona peptídica o con una hormona proteica. Haría exactamente lo mismo. Nunca entraría a la célula. Vamos con la 27. La inmunidad adaptativa humoral depende de la secreción de anticuerpos o inmunoglobulina por parte de las células plasmáticas. Existen distintos tipos de inmunoglobulinas y cada una de ellas cumple una función específica. De acuerdo a las siguientes opciones, mencione cuál de ellas considera correcta. La primera inmunoglobulina que aparece en una reacción inmunitaria y la primera que sintetiza un recién nacido es la M. Por eso, son las primeras que aumentan en infecciones y permanecen en sangre durante largos periodos de tiempo, neutralizando y aglutinando antígenos y activando el sistema de complemento. Permanece en poco tiempo. ¿Cómo? Permanece No en escuché. poco tiempo. Exactamente. Es decir, es verdad que la IgM es la primera que sintetizamos solitos cuando nacemos, es verdad que es la primera que aumenta en las infecciones, pero permanece en sangre muy poco tiempo. Porque ¿quién aparece y aumenta? La inmunoglobulina G. Perfecto, exactamente. En la superficie del linfocito B encontramos a la inmunoglobulina D, que actúa como su receptor inicial y se cree que tiene relación con la fagocitosis, tal cual. La inmunoglobulina D funciona como receptor del linfocito B. La inmunoglobulina A es la que ocupa casi el 85% restante de las inmunoglobulinas circulantes, pero predomina en las mucosas y secreciones, tiene función neutralizante y aglutinante. Ese no es su porcentaje, es mucho menos. ¿Quién ocupa el 85% de las inmunoglobulinas que producimos? La IgG. Muy bien, la IgG es la inmunoglobulina más abundante. Exactamente, sí, es verdad que la IgA la encuentro en las mucosas, en las secreciones, eso es verdad. La inmunoglobulina G ocupa cerca del 15% de las inmunoglobulinas que circulan en sangre, tiene función neutralizante, opsonizante y aglutinante, se une a macrófagos y puede activar el sistema de complemento. ¿Qué Y estaría ahí mal? está mal el porcentaje. El porcentaje está mal porque es el 85% la inmunoglobulina G, eso está bien. Entonces, acuérdense que empieza apareciendo la M, pero en cuanto aparece la G, la M disminuye. Por eso la M está muy poquito tiempo en una infección. Si un protista parásito de género desconocido atraviesa por primera vez la barrera anatómica de un organismo humano, la clave acá era por primera vez. Dice, atraviesa, es un protista, no es un virus, no es una bacteria, es un protista. No me aclara cuál, pero es un protista. Dice, si un protista parásito de género desconocido atraviesa por primera vez las barreras anatómicas de un organismo humano e ingresa a la dermis, ¿cuál de las siguientes opciones será una de las respuestas inmunitarias que se desencadenarán? Cosas a tener en cuenta. No es virus, no es bacteria, es protista, y es la primera vez que entra. O sea que yo no lo conozco. ¿Está? Esto nos va a permitir saber si ya entró o no entró. Acá me dicen que no entró antes. Las células de las dermis secretarán interferones de tipo 1 que activarán a las células NK para liberar proteínas C1 del sistema del complemento. ¿Qué onda? ¿Qué onda con esto? A ver. Yo no sé muy bien, pero tenía entendido que era para la respuesta viral, eso. Está bien lo que estás diciendo, Juani. Los interferones tipo 1 se secretan ante virus. El protista no es un virus. Por eso les aclaré. Dos cosas importantes a tener en cuenta. No es un virus y es la primera vez que entra.
Eso es lo que ustedes tenían que tener en cuenta para analizar esto. Sí es verdad que yo secreto interferones tipo 1, que me activan a las células natural killer, que también se activa el sistema de complemento, eso es verdad. Pero no voy a liberar un interferón porque no es un virus. La B me dice, los linfocitos B de memoria se activarán y diferenciarán en células plasmáticas que comenzarán a producir, o a liberar, mejor dicho, anticuerpos IgD. No, como es la primera No. vez, no habrán linfocitos de memoria. Por eso les dije, tenían que tener en cuenta que es la primera vez que entra, no van a haber linfocitos de memoria. Si me hubiera dicho, es la segunda vez que entra, ahí sí hubieran interactuado los linfocitos de memoria, pero era la primera vez que entraba. Los linfocitos T citotóxicos se activarán y unirán al protista a través de su TCR para inducir la citólisis a través del complejo de ataque de membrana. Para que lo reconozca no tendría primero que ser fagocitado. O sea, y que lo presente en la célula dendrítica. Va por ahí en parte, muy bien, Cele, es decir, el linfocito T citotóxico, para poder reconocer que eso es un protista, o mejor dicho, no va a reconocer que es un protista, va a reconocer que es algo extraño, tiene que venir fagocitado y presentado por una célula dendrítica, por un macrófago, por lo que sea. Y otra cosa, el linfocito T citotóxico libera el complejo de ataque de membrana. No, ¿Cómo es eso? Porque ahí hay un mezcoliche de cosas también. ¿Cómo era eso? eso era por el sistema de complemento también, ¿que no? Bien, ¿qué libera el citotóxico para matar? Y ojo acá, ¿qué es lo que ataca el citotóxico? Porque eso es lo que quiero que entiendan. Las células infectadas. Ataca la célula infectada, no ataca al protista, el linfocito T citotóxico. Es decir, el linfocito T citotóxico me libera granzimas y perforinas que atacan a la célula que fue infectada, no al protista que lo infectó. ¿Y el complejo de ataque de membrana? ¿Cuándo se liberaba ese complejo de ataque de membrana? A ver, está bien lo que estabas diciendo, ¿Las Cele, infecciones bacteriales? pero ¿cuándo lo libero? ¿Quién lo libera? Cuando se activa, ¿qué cosa se libera el complejo de ataque de membrana? Cuando se activa el mecanismo alterno, no, el clásico, y entonces es una inmunidad ¿Y se innata. activa qué sistema? ¿El sistema de qué? Complemento. de El sistema de El complemento. sistema de complemento. Es decir, no es que el linfocito T citotóxico libera el complejo de ataque de membrana o CAM. El linfocito T citotóxico libera granzimas y perforinas, que como les dije son enzimas que eliminan a la célula infectada, no al protista, me va a eliminar la célula infectada, y el CAM, sistema de complemento, lo que hace es formar poros en la membrana del microorganismo. Ese sí ataca al microorganismo, en este caso al protista que entró. Pero el CAM se activa cuando se activa el sistema de complemento, no con el linfocito T citotóxico. No es que el citotóxico me libera un CAM. Entonces, para que quede claro, el citotóxico te libera granzimas y perforinas que atacan la célula que fue infectada. El CAM se introduce en la membrana del individuo que entró y perfora su membrana. Ese sí ataca al individuo que entró, en este caso un protista. Los macrófagos y mastocitos de esa zona se activarán liberando citocinas que, entre otras funciones, estimularán a la vasodilatación local. ¿Qué sustancia me estimulará la vasodilatación local? Las citoquinas proinflamatorias. La histamina. Va por las dos, muy bien las que dijeron las dos. Uno, la histamina. Acuérdense que los mastocitos liberan histamina, que es vasodilatadora, entonces contribuye a la liberación. Y otra, tenemos las proinflamatorias. ¿Están bien lo que dijeron las dos? Muy bien, chicas, perfecto. Entonces, lo primero que va a pasar es que van a actuar los macrófagos y los mastocitos. Sería como el inicio de la respuesta inflamatoria local.
Después puede dar fiebre, después se activará la inmunidad adaptativa, eso sí. Pero a mí me estaban diciendo qué pasa cuando entra por primera vez, qué es lo primero que pasa. Las plaquetas, cuando son activadas durante el proceso de coagulación sanguínea, liberan sus gránulos al exterior para inducir la formación del coágulo. Marque la correcta. Los gránulos de las plaquetas tienen histamina, que produce vasodilatación de las arteriolas, necesaria para llevar a cabo la hemostasia. A ver. ¿Qué está mal ahí? ¿No sería vasoconstricción? Vamos por partes. ¿Qué liberan las plaquetas? Serotonina. Ajá. Primero, siempre se confunden la serotonina con la histamina. Siempre, siempre. Por eso se los ponemos y se los ponemos y se los ponemos y se los ponemos. Es más, en el examen anterior también salía. La histamina la liberan los mastocitos, como vimos recién, chicos, o los basófilos. Las plaquetas liberan serotonina, que produce vasoconstricción del vaso. Ustedes imagínense que si yo estoy teniendo una hemorragia y vasodilato, más sangre pierdo. O sea, yo lo que tengo que tratar es reducir la pérdida de sangre. La B me dice, las plaquetas en primer lugar se activan, luego se adhieren y finalmente se agregan al sitio de la lesión. Está al revés. ¿Cómo sería el correcto? Está bien. O sea, primero se agregarían al sitio de la lesión y se adhieren entre ellas. Se activan y se adhieren entre ellas. Acuérdense que las plaquetas es como que empiezan a aglutinarse unas con otras y empiezan a formar el tapón. Tapón no definitivo, sino tapón intermedio, pero, en fin, un tapón. Las plaquetas liberan serotonina de sus gránulos que producen vasoconstricción. La cascada de la coagulación se activa antes de que se produzca la vasoconstricción local. ¿Alguien se acuerda cuáles son las 3 etapas de la hemostasia? Primer paso. ¿Cuál es el primer paso? La vasoconstricción. La vasoconstricción local. ¿Por qué se produce vasoconstricción local? Lo hemos mencionado. Por la serotonina. Por la serotonina y por qué más. Muy bien. ¿Qué Por el sistema se sistema activa? nervioso ¿Sistema nervioso? parasimpático. El sistema nervioso simpático que me produce vasoconstricción. Serotonina y simpático me producen vasoconstricción. Primer paso de la hemostasia. Segundo paso. ¿Qué pasa? Lo dijimos recién. Tapón plaquetario. Tapón plaquetario intermedio. ¿Qué es lo que ocurre ahí en realidad? ¿Qué empiezan a pasar? ¿Qué empiezan a llegar? Plaquetas. Exacto, empiezan a llegar plaquetas que se adhieren, que se activan. Tercer paso. Ahí ¿La sí qué? la cascada. Ahí sí la cascada de la coagulación. Quiere decir que primero es la vasoconstricción local y después la cascada de la coagulación. Las mitocondrias son las organelas en las que se degradan moléculas orgánicas y se libera la energía química contenida en sus enlaces mediante respiración celular. En este proceso la energía liberada se almacena en moléculas de ATP y luego se utiliza en otros procesos celulares. En general, cuanto mayor sea el requerimiento energético de una célula, más mitocondrias contiene. Un ritmo respiratorio mitocondrial bajo, de tan solo 5 a 10% de la velocidad máxima, se produce A. ¿Por qué podría bajar el ritmo respiratorio? A ver. Por la insuficiencia de oxígeno. A ver, ¿ustedes se acuerdan cuando vieron la glucólisis y vimos toda la etapa de metabolismo que hablamos de los factores que regulaban el proceso? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, hablamos de que el ATP era un inhibidor alostérico de la fosfofructoquinasa? ¿Se acuerdan eso? Sí. Que lo vimos en metabolismo. Bueno, había otra cosa ahí que me regulaba también el proceso este. ¿La concentración de qué? De ADP. Ahí está, Juani, muy bien. La concentración de ADP. ¿Por qué, chicos? Porque ustedes acuérdense que el ADP se une con fósforo, fosfato, y me forma ATP. ¿Qué
¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo mucho ATP, mi ADP es bajo. ¿Para qué voy a hacer respiración si tengo suficiente ATP? ¿Para qué va a trabajar la mitocondria al PP? No tiene sentido. Es decir, no tiene sentido que yo siga haciendo trabajar a la mitocondria generando ATP si hay suficiente ATP. Entonces, en conclusión, porque fíjense que ahí decía la concentración de ADP en el medio es elevada y la de ATP es baja, la concentración de ADP y ATP son elevadas, nunca ADP y ATP pueden estar las dos elevadas o las dos bajas. ¿Por qué? Porque si tengo mucho ADP es porque tengo poco ATP, y al revés, si tengo mucho ATP es porque tengo poco ADP. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo mucho ATP, mi mitocondria baja su ritmo respiratorio. Porque ¿para qué va a seguir trabajando a full si hay suficiente ATP? Entonces, cuando tengo poco ADP en el sitio, eso quiere decir que tengo suficiente ATP y entonces no voy a hacer un ritmo respiratorio tan alto, por eso les dice acá que baja la velocidad al 5-10%. ¿Se ha entendido? ¿Alguien no lo entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, profesor. Bien, perfecto. El hígado desempeña un papel central en la regulación del colesterol sanguíneo, identificándose entre sus funciones la captación de lipoproteínas de baja densidad, LDL, ante una falla en el mecanismo de transporte que permite el ingreso de los LDL a los hepatocitos. ¿Cuál de los siguientes sería la explicación más probable? Antes de yo responder la pregunta, me tengo que preguntar, ¿cómo ingresa el LDL a los hepatocitos? Porque eso es lo que me están diciendo. Es decir, hay una falla en el transporte de ingreso del LDL a los hepatocitos. Entonces les pregunto a ustedes, ¿cómo entraba el LDL a las células, chicos? Pero a través de transportadores. A ver, ¿cómo ingresaba? Endocitosis mediada por receptor. Exactamente, endocitosis mediada por receptor. Junto con, a ver, ¿qué otra sustancia también ingresaba por el mismo mecanismo? Cuando tiene que entrar a una célula. También tenía otros mecanismos esa sustancia. La insulina, chicos. La insulina, cuando tiene que entrar, también entra por endocitosis mediada por receptor. Entonces, claramente, si yo sé qué mecanismo es por el cual ingresa el colesterol a una célula, puedo empezar a descartar. Dice, la existencia de una menor cantidad de receptores específicos ubicados en la membrana plasmática de la célula hepática, involucrados en el transporte de LDL al interior de la célula por medio de vesículas. Acuérdense que en la endocitosis mediada por receptor había receptores en la membrana que detectaban a la molécula que quiere entrar, la membrana se deprimía, se estrangulaba y formaba una vesícula. Se llama endocitosis mediada por receptor porque había receptores en la membrana que detectaba esa sustancia que quería entrar. Una menor afinidad de las moléculas de LDL con los sitios de unión a transportadores del tipo SYMPORTE. Ya no sigo leyendo, porque los LDL no entran por SYMPORTE. No usan este tipo de transporte. Una reducción en la velocidad de difusión. No ingresa por difusión. Entonces tampoco sigo leyendo. La alteración estructural de la bomba transportadora de la membrana plasmática del hepatocito que impide la hidrólisis del ATP para impulsar el ingreso de LDL al interior de las células. No es una bomba. Acuérdense que en este caso nosotros lo que teníamos era una membrana que tenía receptores que cuando detectaban las sustancias había una depresión, se estrangulaba y se formaba la vesícula. Entonces se producía una endocitosis guiada por receptor. Acuérdense
que en las endocitosis son todos procesos activos, es decir, todos van a implicar un gasto de energía. ¿Se acordaron? ¿Memorizaron? Sí. Bien, perfecto. Seguimos. El estómago es un órgano fundamental en el proceso de digestión, ya que además de continuar con el proceso de degradación mecánica del alimento, continúa y comienza el proceso de degradación química de varias sustancias presentes en los alimentos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a este órgano es correcta? La capa mucosa del estómago tiene epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, con criptas glandulares. ¿Qué epitelio hay en la mucosa del estómago? ¿Qué epitelio hay? Esto lo vieron en digestivo y lo vieron en tejidos, que les decía que él tenía el mismo epitelio desde las cardias hasta el ano. Cilíndrico simple, chicos. Sí es verdad que hay criptas glandulares, que son esas criptas que se formaban, esos pliegues, pero no es cilíndrico pseudoestratificado ciliado, es cilíndrico simple. Desde las cardias hasta el ano hay cilíndrico simple. Dentro de estas criptas se encuentran las células principales encargadas de secretar pepsinógeno y factor intrínseco. ¿Qué está mal ahí? A ver. Las células principales que secretan. Solamente pepsinógeno. Exactamente, chicos, exactamente. Las células parietales son las que secretan el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. ¿Para qué servía el factor intrínseco? Para la absorción de la vitamina B2. Posee las células parietales que son las responsables de la secreción de ácido clorhídrico y pepsinógeno, las cuales comienzan la digestión química de las proteínas. ¿Qué tiene de mal ahí? Ácido clorhídrico y factor intrínseco. Exactamente, la célula parietal secreta ácido clorhídrico y factor intrínseco, no el pepsinógeno. La capa muscular del estómago consta de 3 haces de fibras, oblicuo interna, circular media y longitudinal externa. Acuérdense que nosotros les contamos que cuando vimos las capas del tubo digestivo, que teníamos mucosa, submucosa, muscular y serosa, esa capa muscular en el tubo digestivo podía tener 2 capas o 3 capas. Y les dijimos que en el estómago había 3. Esas 3 capas son oblicuo interna, es por cómo se disponen las fibras musculares, circular media y longitudinal externa. El estómago tiene 3 capas en la parte de la capa muscular. Esa era la correcta. La porción de conducción del sistema respiratorio comprende un conjunto de cavidades y conductos conectados entre sí, fuera y dentro de los pulmones. La laringe forma parte de este sistema de conducción. ¿Qué tipo de epitelio presenta la mucosa que tapiza el interior de la laringe? Sería en el plano superior a las cuerdas vocales. Acuérdense que la laringe era nuestro órgano de fonación. Por encima y por debajo de las cuerdas vocales, por eso es el órgano de fonación, porque ahí están las cuerdas vocales, había epitelio distinto. Por encima y por debajo cambiaba. Acá me pregunta puntualmente qué tejido hay en la parte superior a las cuerdas vocales. El tejido que había era escamoso, estratificado, no queratinizado. ¿Y por debajo de las cuerdas vocales? ¿Qué tejido había? Ciliado pseudoestratificado. Muy bien, Belu, exactamente. Cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. Muy bien. Seguimos. Vamos con la 34. Muchas sustancias no pueden atravesar la membrana plasmática a través de los fosfolípidos, ya que son sustancias muy grandes o están muy cargadas. Para ello se utilizan distintas proteínas transmembranas que permiten controlar el pasaje de sustancias de forma selectiva. Con respecto a dichas proteínas, marque la opción correcta. Los canales iónicos
funcionan de manera análoga a túneles con compuerta, ya que a través de cambios conformacionales pueden pasar del estado abierto a cerrado, ocurriendo estas fluctuaciones en el orden de los segundos. ¿Qué onda? ¿Qué está mal ahí? Porque ya sabemos que la correcta es la B. A ver. Los canales, chicos, iónicos, es verdad que se abren y se cierran como si fueran túneles con compuertas, pero ese cambio de abierto a cerrado es de milisegundos, no de segundos. Todo lo demás está perfecto. Algunos transportadores, acuérdense que ustedes vieron canales de sodio, canales de potasio, canales de calcio. Algunos transportadores activos, como las bombas, pueden funcionar gracias a la absorción de fotones. Tal es el caso de las rodopsinas microbianas, que transportan iones que se encuentran en las membranas de algunas bacterias y algunas levaduras. Esto, lo más gracioso de todo, es que lo repasamos en el taller. Y les preguntaban, ¿qué son las rodopsinas microbianas? Son bombas que generalmente transportan protones, y son bombas que encuentro en las bacterias y en algunas levaduras, pero en vez de funcionar con ATP, funcionan con fotones, o sea, con energía lumínica. Los transportadores tienen sitios de unión específicos a los cuales se deben unir las sustancias que se van a transportar. Por ende, siempre a mayor concentración de dicha sustancia, mayor número de moléculas que se unen a los sitios del transportador, aumenta conforme la velocidad de transporte. A ver, un canal se abría y se cerraba como compuerta para dejar pasar el ion. El transportador tenía sitios a donde se tenía que unir, diríamos, esa sustancia que quiero transportar. Entonces, siempre a más concentración, más rápido se transportaba esa sustancia. No, Tienen un límite, ¿Por qué se no? saturan. porque se Se podía saturaba. colapsar, digamos. Perfecto, muchachas, porque se saturan. Es como yo les digo, cuando el micro va lleno, por más que vos estés en la parada, y no te va a llevar. Vos lo parás, y no va a parar, porque está saturado. Entonces pasa lo mismo con esto, no es que a más gente el micro más lleva, cuando se está colapsado, está colapsado. Entonces pasa lo mismo acá, estos sitios de unión se saturan. Entonces, cuando están completos con sustancia, por más que haya mucha cantidad de la sustancia, no me va a incrementar la velocidad de transporte. Existen distintos mecanismos que controlan la apertura de canales de la membrana, tal es el caso de cambios en el potencial eléctrico, presencia de un ion, nucleótido, o incluso un estímulo mecánico, como la fosforilación o la interacción específica con sustancias. No son estímulos mecánicos la fosforilación. Es decir, la fosforilación o la interacción con sustancias son sustancias químicas. Es decir, es un estímulo químico. Un estímulo mecánico sería, por ejemplo, cambios en la presión. Todo lo demás está perfecto. Es decir, yo puedo abrir o cerrar un canal por un cambio de potencial, por la presencia de un ion, por un nucleótido, por una sustancia química, por un estímulo mecánico. Todo lo demás está bien. Lo que está mal ahí es que la fosforilación o una sustancia química no es un estímulo mecánico. 35. Frente a una hemorragia, el organismo intentará restablecer la volemia y la presión sanguínea poniendo en marcha mecanismos como la liberación de hormona y otras sustancias que intervienen en la regulación de la composición y el volumen de orina. ¿Cuál de las siguientes sustancias será una respuesta que probablemente se desencadenará en un individuo ante esta situación? Las fibras nerviosas simpáticas estimulan la liberación de una enzima por el aparato yuctaglomerular que producirá la fragmentación del angiostensinógeno. ¿De quién me están hablando, chicos? La renina. Del sistema. Muy bien, de la renina, es decir, ante una hemorragia disminuye el flujo de sangre al riñón y se estimula la liberación de renina.
que convierte el angiostensinógeno en angiotensina 1. La hormona vasopresina estimulará en forma directa el centro hipotalámico de la sed. ¿Cuál era la que estimulaba la sed, chicos? ¿Qué hormona? La angiotensina 2, chicos. La angiotensina 2, así como me estimula la secreción de antidiurética, la secreción de aldosterona, me estimula el centro hipotalámico de la sed y yo tomo agua o tomo líquido. La hormona antidiurética será secretada por el hipotálamo en respuesta a la disminución de la concentración de solutos en sangre. ¿Qué está mal? En respuesta a un aumento en la concentración absoluta de sangre. Y además que me estimula a ver, es una hormona hipotalámica, chicos. Entonces la antidiurética se secreta cuando aumenta la concentración de solutos en el líquido cefalorraquídeo. Eso es lo que estimula la liberación de vasopresina, el aumento de osmolaridad del líquido cefalorraquídeo. El endotelio de los capilares pulmonares liberará la proteína renina que transformará la angiotensina 1 en angiotensina 2. Es la ECA, ¿no? La renina. Muy bien, es la ECA la que libera el endotelio de los capilares y convierte angiotensina 1 en 2. Las gametas masculinas comienzan a formarse a partir de la pubertad. Un proceso que dura 4 a 5 semanas prepara la célula que ya ha reducido su material genético para que tenga la capacidad de llevar el material genético hasta el encuentro con la gameta femenina. De acuerdo a este proceso, marque lo correcto. Durante la formación del acrosoma, un par de centriolos se desplaza hacia el extremo opuesto y uno de ellos origina el ensamble de dímeros de tubulina para formar el flagelo. Esto es correcto. Esto me está hablando, chicos, de la espermiogénesis, es decir, de la transformación del espermátide en espermatozoide. Acuérdense que se formaba el acrosoma, se formaba la cola, es decir, para yo transformarlo en el espermatozoide que conozco, había un proceso que se llamaba espermiogénesis y sobre ese proceso me está preguntando. El filamento axial que forma el complejo del axonema tiene 9 pares de microtúbulos periféricos y 2 pares de microtúbulos centrales como cualquier cilio o flagelo. No son 2 pares, son 2 microtúbulos. Son 9 pares de microtúbulos periféricos, pero son 2 microtúbulos centrales. El famoso 9 más 2. No hay 2 pares en el centro del cilio del flagelo, hay 2 microtúbulos. El acrosoma contiene enzimas como la hialuronidasa, la cual permitirá la degradación de la zona pelúcida para que el espermatozoide pueda tomar contacto con la membrana del ovocito. La hialuronidasa principalmente, ¿qué hidrolizaba o qué rompía? ¿Qué estructura? La corona radiada. Exactamente. La zona pelúcida principalmente se degrada por la acrosina, no por la hialuronidasa. Acuérdense que tengo corona radiada y después viene la zona pelúcida y después el ovocito. Entonces, la corona radiada principalmente se desarma, diríamos, por la hialuronidasa. Las mitocondrias se agrupan alrededor de las fibras del axonema y forman una espiral continuo en la pieza terminal del flagelo, constituyendo una fuente disponible de energía para el movimiento del flagelo. ¿A dónde estaban las mitocondrias? ¿En qué parte estaban? ¿En la parte terminal del flagelo? No, era como la base. No sé. En la parte media. Acuérdense que tengo cabeza, cuello, cola. En la parte media o intermedia es donde estaban las mitocondrias, que sí es verdad que le dan la energía para que el flagelo pueda moverse. Ahí dice la parte terminal del flagelo. Por eso es incorrecta. En algunas especies de Oceanía, en algunas regiones de Oceanía, 3 especies diferentes de moscas mantienen la integridad de su reservorio génico debido al establecimiento de barreras biológicas.
Drosophila serrata, Drosophila birki, Drosophila dominicana, comparten el mismo territorio, pero sus patrones de cortejo son distintos. ¿Cuál es el mecanismo de aislamiento reproductivo que opera sobre estas especies de Drosophila para impedir el flujo génico entre ellas? Hay una diferencia en el cortejo, chicos. ¿Cómo se llamaba cuando había una diferencia en el cortejo? Aislamiento etológico. Acuérdense que el cortejo es lo que hace que se atraiga con el sexo opuesto y de esa manera se puedan reproducir. Entonces, como me dice diferencia en el cortejo, eso quiere decir que es un aislamiento etológico. Si fuera temporal, unas se reproducirían en invierno, por ejemplo, y otra en verano. Por eso no puede ser temporal. Vamos con la 38. Sí, Belu. Después me dice, existen distintos modelos que explican el origen de nuevas especies. Uno es la especiación por poliploidía. ¿Cuál de las siguientes opciones explica este modelo? Especiación por poliploidía. La especiación por poliploidía puede resultar de una falta de disyunción durante la meiosis en el proceso de formación de gametas de un organismo diploide. Eso es correcto. Acuérdense que la poliploidía es un tipo de especiación donde ¿qué pasaba? Al no haber una correcta disyunción durante la meiosis, ¿cómo quedaban las gametas? ¿Cómo quedaban las gametas? En vez de quedar haploides, muy bien, quedaban diploides. Entonces, al quedar diploides, cuando se unían dos gametas diploides, me forman un individuo tetraploide. En las especies de animales que se reproducen sexualmente, la poliploidía se produce a partir de la duplicación de la dotación completa del genoma de los hijos de dos híbridos interespecíficos. Pasaba generalmente en plantas esto. Es verdad que pasa en plantas, es verdad que pasa en algunos animales, generalmente en animales hermafroditas. Y en realidad el problema no está en el híbrido que se forma, chicos, el problema está en la gameta. Los que quedan con una dotación completa de cromosomas son las gametas, y eso hace que el individuo que surge sea tetraploide. Al producirse poliploidía en un híbrido interespecífico, este puede reproducirse sexualmente con cualquiera de la especie parental, pero no puede hacerlo con otros híbridos interespecíficos que han sufrido poliploidía. No podría con la especie parental, pero sí con el híbrido. Muy bien, forman una nueva especie que es el tetraploide, que es el 4N, ¿sí? No se pueden reproducir con sus padres porque son 2N. La especiación por poliploidía se produce en plantas partenogénicas, que es un poco lo que decía el Nacho. Se produce a partir de la fecundación de sus células germinales diploides que aún no ingresan a meiosis. ¿Qué tiene de mal ahí? Que ya ingresaron a meiosis. Chicos, las plantas partenogénicas son plantas que no surgen de la fecundación. La partenogénesis, que eso se los mostramos, es un tipo de reproducción asexual donde no hay una fecundación de una gameta femenina con una masculina, sino que a partir de la célula se puede generar un individuo nuevo. Eso es la partenogénesis. Entonces no hay fecundación en las plantas que son partenogénicas. Cuando, por ejemplo, ustedes agarran una mandarina y no tiene semilla, eso quiere decir que viene de una partenogénesis. No hubo la unión de una gameta femenina y masculina, entonces la partenogénesis no tiene fecundación. Es un tipo de reproducción asexual. Y obviamente pasa en las plantas. Por eso es incorrecta. Las arqueas son organismos que habitan en condiciones extremas y rara vez pueden encontrarse en contacto con el hombre. Sin embargo, las bacterias están presentes en múltiples medios, incluido dentro de los organismos, formando asociaciones simbióticas, mutualistas, parásitas. Con respecto a estas últimas, o sea, a las del dominio bacteria, marque lo correcto. Incluye organismos como el dinoflagelado, algunos hipertermófilos y el grupo de las cándidas,
productoras de infecciones vaginales. ¿Qué está mal ahí? Dinoflagelados es un protista. El dinoflagelado es un protista, perfecto. ¿Y las cándidas? Es una levadura, chicos, pertenece al reino fungi, no es una bacteria. La cándida es el hongo más común en la vagina de la mujer. De hecho, hasta está la publicidad ahora de la candidiasis vaginal. La cándida es un hongo, es una levadura, pertenece al reino fungi, no es una bacteria. Incluye grampositivas, como es el caso del Cocobacilo Bordetella pertussi, que produce una patología denominada tos convulsa, tos ferina o coqueluche. ¿Qué está incorrecto ahí? Es gran negativa. Es gram negativa. Sí, es verdad que Bordetella produce la famosa tos ferina o el coqueluche, y es un cocobacilo. Incluye bacilos gram positivos como Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae, los cuales producen tuberculosis y lepra respectivamente. Es correcto. Incluye a actinobacterias gram positivas como Treponema pallidum, la cual es productora de un AIDS, o sea, una infección de transmisión sexual denominada sífilis. Dos cosas están mal ahí. La actinobacteria es Mycobacterium tuberculosis Es y decir, Treponema pallidum es gran negativa, perdón. vamos por partes. Muy bien lo que estás diciendo. Una, no es una actinobacterias, pertenece a lo que se llaman las espiroquetas. Y segundo, Treponema pallidum, recuerden que se la asigna como gram negativa, pero no se tiñe en gram. O sea, por la pared que tiene es una gram negativa, pero no se tiñe en la tinción de gram, tatúenselo en el brazo. Porque se lo preguntan siempre. No se tiñe en el gram. Si ustedes se fijan en el cuadernillo de ustedes, en el cuadro que tienen al principio, les dice que no se tiñe en el gram. Y en el cuadro del final, les dice que es gram negativa. Ojo con eso. Porque está puesto adrede. En diferentes situaciones, el corazón muestra la capacidad de autorregular la cantidad de sangre que eyecta, con independencia de factores nerviosos o hormonales. ¿Cómo se produce esta autorregulación? Una disminución del retorno venoso produce una menor distensión en el músculo cardíaco, hecho que aumenta la intensidad de su contracción para mantener el flujo sanguíneo constante. ¿Cómo era esto, chicos? Acuérdense que nosotros hablamos del retorno venoso y dijimos que cuanto más sangre retorna al corazón, ¿qué pasaba? Cuanto más sangre retornaba, Aumentaba la intensidad de contracción. es decir, que a más sangre que llega, más se distienden las paredes del corazón y con más fuerza se contrae el corazón. Y eso es independiente, como les dice acá, de factores nerviosos u hormonales. El músculo cardíaco disminuye la fuerza de contracción de los ventrículos cuando osmorreceptores del propio músculo detectan un aumento de los niveles de sodio plasmático. ¿Qué estaría mal? Que en realidad aumentaría la fuerza de contracción. Exactamente. El músculo cardíaco se contrae con más intensidad y velocidad en la medida que se encuentre más elongado. Y es un poco lo que yo les decía. A más retorno venoso, más se elonga la pared del corazón y entonces con más intensidad se contrae ese corazón. El volumen de eyección aumenta en la medida que aumenta la relajación de los músculos que hacen progresar la sangre en las venas. En realidad sería que aumenta ¿La qué? la eyección. O sea, sería al revés, digamos. Es decir, para que haya más volumen de eyección, que es un poco lo que estamos hablando, tiene que aumentar la sangre que llega al corazón. Para que aumente la sangre que llega al corazón, tiene que aumentar el flujo por las venas, porque justamente la sangre vuelve al corazón por venas. Entonces tengo que contraer a las venas para que llegue más sangre al corazón, y de esa manera las paredes del corazón se distiendan más, y a más distensión, más contrae con más fuerza y más velocidad. O sea, sería que disminuya la relajación, digamos. Claro, porque acordate que la sangre, para poder retornar al corazón,
sí o sí viene por venas y es en contra de la gravedad. O sea que vos necesitas que la pared de la vena vaya haciendo esto para que la sangre retorne de nuevo hacia arriba, sería. Entonces, por esa razón es que uno necesita que la vena se vaya contrayendo para que vuelva la sangre otra vez a mi corazón, que eso es lo que se llama retorno venoso. ¿Se ha entendido? ¿Ha quedado alguna duda del examen? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿No? No, profe. Bueno, entonces llegamos hasta acá con la corrección del global número 2. Espérenme un ratito.